El reto de seducir audiencias. En un mercado tan competitivo, seducir a las audiencias y lograr que permanezcan fieles es sin duda alguna uno de los grandes retos que enfrenta hoy cualquier medio de comunicación. El trabajo de seducción tiene que ser constante, dinámico, cambiante, creativo, innovador, genuino y sin engaños a las audiencias. Para seducirlas, cada medio debe al menos buscar 3 objetivos: construir una identidad propia y diferenciarse claramente de la competencia, ser capaz de comunicar la variedad, calidad, pertinencia y novedad de su programación, y procurar que las audiencias valoren los contenidos, desarrollen un sentimiento de simpatía y se mantengan fieles para poder convocar a otros a seguir al medio. Parte de esta tarea aquí en Capital está a cargo del grupo de autopromociones. El resultado de su trabajo lo vemos permanentemente en la pantalla de televisión y en nuestras redes y plataformas digitales. Vemos su trabajo, pero no conocemos sus rostros ni sus voces. Por eso hoy el defensor de audiencias invitó a Carolina Pinzón, la líder de ese grupo de trabajo aquí en Capital. La idea de conversar contigo es que nos ayudes a entender qué es esto de las autopromociones. ¿Quiénes están participando en esta sección de Capital? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Y por qué es tan importante este trabajo para la calidad de la programación en Capital? ¿Por dónde empezamos? Bueno, las autopromociones son piezas cortas cuya finalidad es la de comunicarle a nuestras audiencias la información base acerca de los programas que tenemos en parrilla. Digamos, por ejemplo, en qué horario van, qué día van, en qué franja van. Entonces, la idea es a través de mensajes cortos y concretos y pues con que tengan mucha vigencia, más que vigencia, que tengan mucha frecuencia en pantalla, que nuestras audiencias se enteren de todos los programas que tenemos a lo largo de la parrilla de programación del canal. Para quienes no entendemos bien de estos temas, uno podría decir que este tipo de piezas que ustedes hacen es lo más parecido a lo que uno conoce como una cuña de televisión. Es correcto, solo que a diferencia de la pauta comercial o de las piezas comerciales, la función de nuestras piezas es enfocada netamente hacia la divulgación de los contenidos que nutren la parrilla de programación del canal. Me imagino, Carolina, que para hacer cada pieza sobre cada uno de los programas que están en la parrilla de Capital, ustedes tienen un desafío muy grande, y es ser capaces de transmitir en muy poco tiempo la esencia de cada programa. Es decir, no pueden salir a decir cualquier cosa, sino que tienen que comunicar cada programa en muy poco tiempo con la esencia de lo que es ese programa. Es correcto, nosotros tenemos ese desafío porque pues así como tenemos contenidos de corta duración más o menos de 7 minutos, también tenemos obras que duran hasta 2 horas. Entonces el reto que nosotros tenemos desde el área de autopromos es precisamente informarle a la gente en un mensaje muy claro, concreto y preciso acerca de la información para que los invite también. O sea, todas nuestras promos también tienen una labor de invitación, de únete a nuestra señal, mira lo que estamos pasando. O sea, es como también vincular a la ciudadanía a que haga parte del consumo de nuestros contenidos, que en la mayoría son educativos y culturales. Justamente para entender mejor el tema, el defensor invitó a Freddy Leonardo Garavito, quien también contribuyó con el diseño gráfico de la nueva promoción sobre este programa Audiencias Capital, promoción que a propósito estamos estrenando. Como vamos a estar viendo la pieza que ustedes elaboraron especialmente para promover Audiencias Capital, quisiera que nos compartieras muy rápidamente cómo fue ese proceso. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, para la creación de la imagen gráfica del programa, lo que debemos empezar de raíz es por proponer un logo. Cuando uno hace un identificador, me da las pautas para desarrollar todas las piezas gráficas que se deriven para el programa. Se hicieron 3 propuestas.
A esa última opción que escogimos le seguimos trabajando hasta dar con el que tenemos actualmente. Ya después del desarrollo del logo, cogemos toda esa información que nos da él y desarrollamos todo el look gráfico del programa, pues como pueden ser cortinillas, separadores, fondos, etcétera. Cuando estábamos conversando, yo recuerdo que participaste en la primera conversación, estaba yo explicándoles que era muy importante transmitir la idea de que el defensor de audiencias no era lo importante, porque era como creer que la gente misma no es capaz ella de hacer veeduría a lo que hace Capital, que lo importante era subrayar la idea de la defensoría como un mecanismo colectivo y no delegado en una sola persona. En el momento que estuvimos discutiendo eso y que a ustedes les quedó claro, ¿eso cómo se expresó en la pieza gráfica, Freddy? Tomamos esas dos partes que somos nosotros como sistema de comunicación y la ciudadanía como parte de la veeduría que tú bien explicas. Basándonos en esa experiencia de que la ciudadanía nos puede alimentar, pues pusimos las dos partes, las dos líneas que nos componen el logo que tenemos. Y ustedes nos habían presentado varios colores, varias propuestas de color. ¿Qué cambia de un color al otro? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, si tú ves, hay colores que te remiten a sensaciones frías, a sensaciones oscuras, a sensaciones cálidas. Lo que sí quisimos buscar en este identificador es poner esos colores más cálidos, más cercanos a la gente, pero en realidad el logo está compuesto más por colores vivos, más cálidos, precisamente para que sea un canal de bienvenida hacia la ciudadanía. Yo recuerdo que en algún momento cuando presentaron la propuesta, Audiencias Capital estaba en una letra que a mí me parecía que era una letra que le faltaba como lo que yo llamo como más peso, como que esas letras digan, aquí estoy, Audiencias Capital, que se le pusiera como más cuerpo. Después de que hablamos de eso, ¿cómo fue la escogencia final de esas letras que se vieran más como Audiencias Capital? Bueno, la exploración de la tipografía se buscó que fuera muy bien, como tú dices, que fuera fuerte y contundente, pero que a su vez también fuera cercana y no fuera brusca hacia las audiencias. Entonces, si tú ves la tipografía tiene unas terminaciones curvas y otras terminaciones puntudas. Entonces, es buscar ese equilibrio para que nos reconozcan cuando vean el identificador y todo el componente del programa, pero que también tengan esa cercanía y tengan ese sentido de pertenencia de que yo puedo opinar en este espacio, que yo puedo dar mi voz y que el canal también se va a preocupar por lo que yo diga o por lo que yo exprese. Esa cantidad de imágenes que van apareciendo tan rápidamente, esas imágenes están en el archivo, ustedes las piden, las arman y después deciden que entra por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Eso ya es una decisión en el momento en que se está montando la pieza. Como te dije al comienzo, la inspiración nace a partir del logo. Entonces, cuando vimos las líneas y los puntos de referencia que hablábamos anteriormente, dijimos, bueno, listo, ¿cuál es la abstracción que podemos hacer de esta ciudad? Entonces son como sus calles, sus avenidas, esas intersecciones. Cogimos ese plano de Bogotá y nos pusimos a hacer los recorridos que diariamente hace la gente, que en varias estaciones pueden haber segmentos de un programa del otro, y tomar esas formas y mezclarlas con nuestro contenido. Hay que darle dinamismo a las cosas. No queremos ser un programa, muchas veces suena que el defensor del televidente, el defensor de audiencias puede ser algo aburrido y no tiene por qué ser así. Entonces no la quisimos jugar por eso, como un programa cercano, muy dinámico. La graficación de las promos, de la intro del programa, es algo más cercano, es como muchos programas que nosotros presentamos en una sola pieza. Entonces la quisimos hacer así. En un momento retomaremos la conversación con Carolina Pinzón, que nos explicará más sobre qué hace el grupo de autopromociones a partir de 2 ejemplos de programas, Conversaciones en Casa y la franja Aprende en Casa.
Vamos a tomar de ejemplo alguno de los programas que están al aire en este momento, porque quizá esto nos ayude después a aterrizar la explicación de cómo, por qué, para qué, cuándo y con quiénes ustedes hacen este trabajo. Tomemos por ejemplo el programa Conversaciones, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche por Capital, que es un programa que nace en el marco de la pandemia. Cuando empiezan ustedes a hacer una pieza sobre conversaciones, entonces se reúnen con todo el grupo de trabajo responsable de ese programa. ¿Y como qué tipo de conversaciones empiezan a tener? ¿Qué es lo que se conversa para ustedes ir tomando nota juiciosamente del programa? ¿Qué tipo de discusiones son las que se dan con ellos? Pues nosotros inicialmente recibimos un formato que al interior nosotros le llamamos brief, que básicamente el brief lo que contiene es la información con la que nosotros inicialmente trabajamos. Es decir, en el brief a nosotros nos desglosan cuál es el público objetivo, cuál va a ser la frecuencia de emisión del programa, en qué horario se van a transmitir, quiénes son los presentadores, cómo les gustaría la estética del programa. Son como datos muy concretos con los que nosotros empezamos a trabajar. Esa es como una primera reunión en la que nos definen a nosotros como la información global acerca del programa. Es casi, Carolina, disculpa que te interrumpa, es casi como que les muestran a ustedes la cédula de identidad con los datos básicos. Exacto, los datos básicos para nosotros poder construir la identidad. Bajo esa información nosotros empezamos a trabajar sobre el vestido gráfico del programa de acuerdo a la franja en la que va, el horario en el que va, al público al que va, quién lo va a presentar, como todos esos insumos nosotros lo volvemos realidad estéticamente y visualmente. Entonces ahí le generamos un logo de identidad al programa, le generamos un paquete gráfico para poner las conversaciones de los invitados, generamos también el banner o la barra de créditos, o sea, hacemos todo lo que se conoce como el paquete gráfico. Y a partir de esa identidad que se crea para ese programa específico, nosotros ahí le vamos dando también identidad a las piezas que van de promoción para cada uno de los programas. Por ejemplo, con conversaciones, cada día de la semana está presentado por un presentador diferente y asimismo pues los temas son diferentes. Entonces, bajo una misma estética que es como la que engloba el programa en general, se hacen piezas corticas que identifican a cada uno de los programas con cada uno de los presentadores sin abandonar la estética principal del programa. Empiezo a ver que esto se complica, Carolina, me corriges si estoy equivocado, porque ustedes tienen que mantener, digamos, una estética visual y sonora que identifique siempre al canal independientemente del programa que sea. Es correcto. Entonces viene una segunda capa, una estética apropiada para un programa específico. Es correcto. Con una audiencia específica a la que se le quiere llegar con ese programa, con unos contenidos específicos. Entonces aquí me detengo. 8 de la noche, el caso de conversaciones. Si fuera un programa que va a las 7 de la mañana, el hecho de que tenga un horario distinto desde el punto de vista estético, les plantea a ustedes el reto de hacer una estética que digamos sea más afín a la mañana que a la noche. Claro, porque los programas que están, los contenidos que están programados para la mañana son diferentes, la audiencia es diferente a los contenidos que se consumen en la noche. Entonces, digamos, hacia las 8 de la mañana lo que tenemos en pantalla es la franja de Aprende en Casa, por ejemplo, actualmente. Que la franja de Aprende en Casa está enfocada hacia niños y niñas entre los 0 a 5 años, una franja, un pedacito de la franja, otra para los medianitos y otra para los más grandes. Entonces nosotros tenemos que pensar en que las promos de esa franja no pueden tener el mismo manejo estético que tiene un Conversaciones en Casa o un Puntos Capitales, porque el público es diferente.
Entonces, bajo esa premisa, pues nosotros trabajamos con los contenidos que componen cada una de las franjas y asimismo le damos su identidad. Y en medio de la identidad lo que buscamos también es que la franja no vaya solita, sino que tenga una identidad de marca, que digan, Aprende en Casa pertenece a Capital, Conversaciones en Casa es de Capital, así digamos otros canales también tengan contenidos por el mismo estilo de Hechos en Casa. Estamos hablando, Carolina, de dos programas. Ambos terminan en casa. Conversaciones en Casa y Aprende en Casa. Lo que diferencia esto, además del horario y de los públicos, desde el punto de vista del mensaje que se está comunicando, es el uso de dos verbos distintos. En el uno es aprender y en el otro es conversar. El hecho de que aparezca ese verbo diferenciado para cada programa, o un sustantivo, o un adverbio, o un adjetivo, eso desde el punto de vista estético, visual, ¿también comporta para ustedes un reto? Claro, porque nosotros la comunicación visual es totalmente diferente. La comunicación, por ejemplo, para el público que consume o nuestras audiencias que se conectan a través de la franja de Aprende en Casa, tiene que ser como un look que invite a aprender, como a investigar, como a no tanto a conversar, sino más a hacer. Entonces, también teniendo en cuenta pues que por ejemplo, la franja en casa, Aprende en Casa, es una alianza también es una franja que está aliada a una alianza con la Secretaría de Educación. Entonces, digamos que sí, los contenidos tienen que ser más hacia que los niños desde sus casas hagan cosas y aprendan cosas y sea como un poco más autodidacta la enseñanza. Conversaciones en Casa pues es un modelo totalmente diferente, porque en este se plantean primero temas que giran en torno a la pandemia, pero más de carácter global. Entonces, digamos, por ejemplo, en Conversaciones vas a tener temas acerca de medio ambiente, acerca de la realidad actual nacional e internacional, temas de ciencia, temas de educación. Entonces, digamos que en Conversaciones siempre los invitados que soportan el programa van a ser personas especializadas en diferentes tipos de temas. La franja Cultura en Casa, Aprende en Casa, va enfocada más hacia el tema de hacer y de investigar por ti mismo. Es lo que un poco invita a la audiencia que está dirigida a esa franja. En la parte final de esta conversación, Carolina Pinzón nos explicará cuál es el tipo de retos creativos que tienen que afrontar a diario los integrantes del grupo de promociones de Capital, para, por ejemplo, no caer en lugares comunes. Será después de una pausa. Carolina, ustedes, las personas que tienen estos talentos creativos, entiendo yo, corrígeme si estoy equivocado, tienen un reto siempre, y es no trabajar lugares comunes, que de pronto los periodistas somos más proclives a los lugares comunes que ustedes, los creativos, en estos temas de la publicidad y del mercadeo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si uno está hablando de Conversaciones y quiere transmitir la idea de que ahí lo que prevalece es el ejercicio de un diálogo entre dos o más personas, un diálogo donde hay actitud de escucha y demás, uno diría, un elemento en la conversación, por ejemplo, podrían ser primerísimos planos de unas bocas y de unos oídos, porque estamos mostrando el ejercicio de hablar y de escuchar. Ese tipo de cosas obvias, supongo yo, ustedes tratan de evitarlas y más bien recurren a otros elementos visuales y sonoros o textuales que reemplacen eso que es como obvio. Sí, porque nosotros lo que se busca es, pues ahorita con todo el tema de la pandemia, digamos que la labor de hacer producción por fuera más creativa pues se ha visto limitada.
pues por todo el tema de las restricciones y los rodajes en exteriores. Pero lo que buscamos es, por ejemplo, que en las conversaciones, así sea uno en su casa y el otro acá, desde su casa, haya como algún tipo de interacción y unirlos de alguna manera a nivel gráfico, a nivel visual. Entonces, digamos, por ejemplo, los primeros planos nos funcionan para determinadas cosas. Para lo que son conversaciones, sí es más útil mostrar las conversaciones así como tú y yo en este momento, en el que nos vemos casi que las caras virtualmente, por decirlo de alguna manera. Carolina, esto desde el punto de vista conceptual. Una vez que ya están, digamos, desmenuzados todos estos elementos conceptuales, que se ha llegado a un acuerdo con las personas que van a hacer el programa X, el programa Y de Capital, empieza todo el trabajo ya creativo propiamente de ustedes, del equipo. ¿Qué tipo de personas intervienen en este proceso después? O durante todo el proceso, mejor. Bueno, nosotros contamos con un equipo creativo en el que está pues un director creativo que es como el que planta las bases conceptuales y contextuales también de cada una de las piezas. Pues él está acompañado por un copy realizador que es como ahí dupla a nivel creativo, a nivel de esa conceptualización de las ideas. Cuando ya logramos como sintetizar todo un programa en una pieza corta, ya arrancamos el proceso de producción, en el que contamos nosotros con editores conceptuales y con graficadores, que son los que se encargan de desarrollar toda la parte visual. Entonces siempre todo esto es una cadena y más que una cadena es un trabajo en equipo en el que va y viene, en el que vamos revisando constantemente antes de entregar a nuestro cliente final, que finalmente pues son los responsables de cada una de las franjas. Y ellos son los que, entre editores y gráficos y creativos, son los que se encargan como de darle forma y moldear las piezas de acuerdo a los requerimientos que nos hacen. Esto es un trabajo muy dispendioso, esto puede tomar muchos días, la elaboración de una pieza, así sea muy cortitita. Estamos hablando de tiempos que oscilan entre cuánto tiempo por días más o menos para producir una pieza, digamos, la más sencilla hasta la más compleja, Carolina. Pues nosotros por promo, por cada autopromoción, nos estamos gastando más o menos un día o día y medio en sacarlas desde que ya recibimos todos nuestros insumos, porque nosotros, el insumo no es solamente la solicitud escrita donde a mí me cuentan qué necesitan, sino también el material visual. Entonces, digamos, para las autopromociones de conversaciones en casa, nuestro insumo son los mismos capítulos de los programas. Entonces, a medida que los recibimos, nosotros vamos desmenuzando la información y más o menos por cada promo nos estamos gastando un día, día y medio en hacerlas. No quiere decir que al día solo entreguemos una, ¿no? Sino que trabajamos también dentro de nuestro flujo de trabajo, armamos como equipos, duplas entre editores y gráficos para sacar varias piezas en un solo día. Hay algunas que pueden durar al aire varias semanas, incluso meses o de pronto un año completo, pero hay otras que son efímeras, que de pronto se utilizan solo para una transmisión de 1 hora o de 2 horas, para un especial. Es correcto. Por ejemplo, las que son de conversaciones en casa, como la producción del programa también va al día, no podemos sacar autopromociones con más tiempo de vigencia. Entonces lo que hacemos con conversaciones en casa, por ejemplo, es que la promo, digamos, de hoy la hicimos ayer. La promo de mañana la hacemos hoy, la promo de pasado mañana, y así vamos como un día de gabela para poderla producir. De modo que la autopromoción va a tener vigencia durante todo el día que se estrena el capítulo. ¿Hay algún momento en que una promo que ya está lista definitivamente no va al aire por alguna razón?
Nunca nos ha pasado realmente porque pues nosotros trabajamos con información que ya está confirmada. De hecho no, de hecho al contrario, pasan cosas como que se necesitan promos más urgentes porque por alguna razón salió una transmisión de última hora o hubo un cambio de contenido en la parrilla, entonces toca anunciarlo. Pero que tengamos la promo lista y digan no, ya no va, no, nunca nos ha pasado. Ahora, esto supone horarios casi que 24 horas. No todos, pero me imagino que muchas veces hay personas que les toca seguir de largo para poder entregar una promoción a tiempo mañana a las 8 de la mañana, por las necesidades del servicio, digamos. No, fíjate que nosotros hemos logrado como establecer como un flujo de trabajo que nos permite manejar pues como horarios razonables para todos. Entonces, el truco está es en la distribución de las tareas en el equipo y de los tiempos que se acuerden con los productores responsables de cada contenido. Es decir, lo que hacen ellos es que nos pasan las solicitudes con anterioridad, de modo que nosotros podemos ir programando casi que semanalmente lo que vamos a tener a lo largo de la semana. Entonces, esa antelación y esa avanzada que tenemos con la recepción de la información nos permite organizarnos de una manera que no sea esclavizante y que se manejen horarios pues razonables para todos, y más pues en estos tiempos de cuarentena, que pues ha sido más complejo porque todo el equipo ha estado remoteado, ninguno está yendo al canal, entonces nos ha tocado como encontrar como alternativas para optimizar el trabajo y que el trabajo, o sea, que todas las promociones estén a tiempo en los horarios en los que nos necesitan para que las tengan el suficiente tiempo de exposición al aire y la gente en la audiencia sepa qué tenemos en pantalla. Los equipos, los programas de diseño, de animación y demás que se usan en estas cosas, Carolina, tienen una vida muy efímera, cambian muy rápidamente y hay que estar actualizando los equipos. ¿Cómo está Capital en este sentido? Estamos muy bien, ahorita contamos con equipos actualizados, con software de graficación y edición actualizados, pues que nos permiten pues tener un flujo un poquito más rápido, entendiendo rápido pues que dentro de lo que nos permite el trabajo remoto, porque pues sí se presentan dificultades como que la conexión del uno se cayó, que le hicieron corte de luz al otro en la casa. Entonces digamos que pues dependemos de varios factores que trabajando presencialmente pues no tendríamos. Entonces digamos que hasta hoy la hemos logrado muy bien porque hemos entregado a tiempo todo lo que nos han solicitado, sorteando todas las dificultades que pues lleva el trabajo en casa de todo un equipo remoteado. Carolina Pinzón, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que con esta información y estos elementos de juicio, hoy las audiencias como yo estamos ya un poco más alertas para poder valorar como se merece este trabajo que ustedes hacen aquí en Capital, para ponerle un sello de identidad al canal y para ser capaces de persuadir y de seducir todo el tiempo a las audiencias para que se queden con nosotros en nuestra programación. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias, Carlitos. Si usted llega a tener comentarios, preguntas o sugerencias sobre los contenidos que está viendo aquí en Capital, puede comunicarse con nosotros a través del correo ccapital@canalcapital.gov.co. Nos vemos el próximo viernes.